Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta primera clase de este programa de estudios enfocado en trading de oferta y demanda. El día de hoy vamos a comenzar con la primera unidad, que sería la unidad de estructura. Y el primer tema que vamos a ver el día de hoy va a ser los puntos estructurales válidos. Bien, primero que nada, ¿a qué me refiero con puntos estructurales? Un punto estructural es un máximo, un mínimo o una ruptura, ¿sí? Estos son temas básicos que yo entiendo que probablemente ya conozcas, pero lo que falta por afinar sería definir en qué momento uno de estos puntos estructurales pues es correcto marcarlo y en qué momento no lo es. Bien, eh, para ello preparé por aquí algunos esquemas y pues bueno, paso a la explicación. Simplemente hay una diferencia entre un punto estructural válido de otro que no lo es. Por ejemplo, en este caso tenemos por aquí máximo, mínimo y ruptura. Y por acá tenemos máximo, mínimo y ruptura. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre estos dos esquemas? Básicamente, el movimiento que hay entre el máximo y el mínimo es un movimiento lineal o es un movimiento claro de retroceso. Mientras que por otro lado, en la parte derecha, tenemos una acumulación en este punto, ¿sí? Entonces, cuando el caso sea como en el caso derecho, que tengamos una acumulación, los puntos estructurales son inválidos, es decir, no se pueden tomar en cuenta dentro de nuestra estructura, ¿sí? Porque todas las acumulaciones tienden a ser pues ingeniaciones de liquidez, que es un tema que vamos a ver más adelante. Bien, ahora, aparte de que obviamente debe cumplir la regla de que sea un retroceso, hay algunas otras reglas por cumplir y son aplicadas justamente a ello, al retroceso. ¿Cuáles son? Cada temporalidad, como lo puedes ver acá en este texto que tengo aquí, cada temporalidad debe cumplir cierto mínimo de pips en el retroceso para ser considerado como un retroceso válido, ¿no? Ahora, estas reglas aplican únicamente en los pares de Forex y principalmente en los pares mayores como el australiano dólar, el euro dólar, la libra dólar y los demás pares principales. Entonces, si tú estás operando algún otro mercado como índices o criptos, lamento decirte que no tengo una regla definida en cuanto a medidas, pero la regla esta de que si viene de una acumulación no es válido se sigue manteniendo, ¿ok? Entonces, para la temporalidad diaria tenemos un mínimo de 100 pips, es decir, desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Si nosotros lo medimos con esta herramienta que tenemos por acá, debe medir por lo menos 100 pips aquí, ¿ok? Para ser considerado como un retroceso válido. Para la temporalidad de 4 horas, el mínimo es de 40 pips. Para la temporalidad de 15 minutos, el mínimo es de 13 a 15 pips. Y por último, para la temporalidad de 5 minutos, tenemos un mínimo de 6 pips. Ahora, va a haber ocasiones donde sea una sola vela, es decir, a veces el mercado hace un retroceso con una sola vela. Y personalmente sí las podría tomar en cuenta. Sin embargo, esa vela debe ser la mayor parte cuerpo y la menor parte mecha. Porque a veces se da la ocasión donde una vela simplemente son mechas. O sea, la mayor parte de la vela son mechas. Entonces, en esos casos, aunque mida el mínimo de pips que debería medir, eh, pero como solo son mechas, no los considero, no las estoy considerando, ¿ok? Entonces, una vez visto este punto, vamos a pasar a lo que serían
los tipos de ruptura que tengo por acá abajo en otro esquema. Aquí vamos a platicar un poco de los tipos de ruptura y también de mínimos y máximos fuertes. Ok, aquí está la representación tradicional de una estructura donde vemos una transición entre una estructura alcista a una estructura bajista. Hay dos tipos de rupturas, o bueno, las rupturas reciben dos nombres. Uno de ellos es Voss y el otro es Choch. Ok, cada uno de ellos tiene diferentes significados y se aplican pues de diferente manera. Comenzamos con el Voss, el VOS. ¿Qué es un Voss? Un Voss básicamente es una continuación de una tendencia. Es decir, es el momento en el que una tendencia está siguiendo un solo camino, bien sea alcista o bajista. Ejemplo, tenemos por aquí un primer Voss, después el precio retrocede, vuelve a expandir, retrocede de nuevo y vuelve a romper en la misma dirección que lo había venido haciendo anteriormente, es decir, vuelve a romper de una forma alcista. Entonces simplemente es una continuación. Después, ¿qué tenemos? Tenemos otro Voss por acá, ¿sí? Entonces los Voss son simples continuaciones de una tendencia ya preestablecida. Ahora, esto me lleva al siguiente tipo de ruptura. Si tenemos ya una tendencia preestablecida, obviamente hubo un momento en que esa tendencia inició y justamente ahí es donde entra un Choch. Un Choch es el momento en que el precio rompe la tendencia que ya traía, ¿sí? Es el momento en que se genera un cambio de dirección. A partir del Choch, todas las demás rupturas son Voss, porque como les comentaba son simples continuaciones, ¿ok? Pero un Voss no puede existir si no hay un Choch en el pasado hacia su misma dirección. Por ejemplo, aquí tengo un Voss bajista. Si allá atrás en el pasado no hay un cambio de carácter bajista, este Voss no podría ser válido. ¿Entendido? Bien, entonces ahora, una vez visto esto de los tipos de ruptura, vamos a ver la relación que existe entre los mínimos y máximos fuertes con las rupturas. De inicio vamos a platicar un poco de las tendencias alcistas. En las tendencias alcistas, los mínimos tienden a ser fuertes y los máximos tienden a ser débiles. ¿Por qué? Porque en una tendencia alcista un mínimo se va respetando, es decir, el precio va haciendo mínimos más altos. No rompe el nivel que preestablece en el pasado, ¿sí? Y sin en cambio son los máximos los que son vulnerables y se van rompiendo, ¿sí? Entonces cuando el precio rompe un máximo débil, se genera un Voss, ¿sí? Ahora llega un momento donde el mínimo que era fuerte, que en este caso fue este de por aquí, se rompe. Entonces en la ruptura de un mínimo en la ruptura de un mínimo fuerte se convierte en un cambio de carácter, ¿ok? ¿Por qué? Porque se suponía que este mínimo no tenía que ser pues neutralizado, porque la tendencia era alcista. Pero como ya se neutralizó, entonces eso automáticamente convierte en este máximo en un máximo fuerte. ¿Por qué es un máximo fuerte ahora? Porque tuvo la capacidad de romper el mínimo. Y eso nos lleva a que en una tendencia bajista, todos los máximos sean fuertes y los mínimos tiendan a ser débiles, porque ahora son los mínimos los que están siendo neutralizados, los que están siendo cruzados, y son los máximos los que están siendo respetados, generando un camino bajista. Bien, entonces pues hasta aquí la clase del día de hoy. Es una clase breve, espero que haya quedado entendido y nos vemos en la clase de práctica.